Les decía que vamos a hablar de comisiones mixtas, nuestro primer tema. Pero antes de ello, quiero hacer una pequeña inducción a la seguridad social. ¿Por qué nace? ¿Por qué nacería la seguridad social? ¿Cuáles fueron las causas, orígenes, motivos, situaciones? ¿Por qué crees que existe la seguridad social? Tú has estado en Seguro Social, así que sí sabes. Pues la seguridad social creo que es para protección de las dos partes, ¿no? Tanto del trabajador como de la parte patronal. Sí, pero no. No me convenciste mucho. Usaste una palabra exacta. Es sinónimo de protección, sinónimo de bienestar. Eso es, por así decirlo, la seguridad social. Pero ¿por qué crees que surge? ¿Por qué crees que surgió? Pues por las mismas necesidades, ¿no? En el trabajo. Por la evolución de la sociedad. ¿Cuándo sucede eso? Pues ¿Te acuerdas de la revolución industrial? ¿Oíste hablar algo de ella en algún momento en tu vida? Bueno, hubo dos revoluciones industriales. La lodaica, que fue por ahí de 1814, y la segunda, que fue por ahí de 1850, en Alemania. Y en ese momento, los obreros alemanes que habían migrado del campo a las ciudades buscando mejores condiciones de vida, o sea, buscando ingresos, pues trabajaban en aquellas industrias que eran movidas por máquinas de vapor, porque no había chips, no había transistores, no había combustibles. Entonces las máquinas se empezaron a mover a través del vapor y concentraban muchas ciudades, mucha población. Pero esa población que trabajaba en esas instalaciones, pues no tenía nada de beneficios desde el punto de vista laboral. Duración de la jornada, ¿cuántas horas le calculas, Karina? 15. 18. 18. Descanso semanal, prima dominical, PTU. Nada de eso en aquel entonces existía en el mundo del trabajo, nada. ¿Tú crees que los obreros no estaban insatisfechos? Entonces, ¿qué crees que pasa? Se rebelan y de ese movimiento obrero nace la segunda revolución industrial y genera cuatro cosas, cuatro cambios radicales en la historia de la humanidad. Primero, la mejora en las condiciones de trabajo, que a ese entonces eran infrahumanas. Porque la jornada, te repito, era de 18 horas. Como hoy, no ha cambiado mucho. ¿A poco no hay 18 horas la jornada de trabajo? Si somos de confianza, hay hora de entrada para uno de salida. Tiempo extra para uno de confianza. ¿Yo cómo aprendí a ser trabajador de confianza? ¿Cómo crees? En una estación de ferrocarril con mi padrino. Me dijo, primero me probó y me enseñó a usar el telégrafo para comunicarme con las estaciones vecinas
el paso del ferrocarril. Y entonces aprendí la clave Morse. Entonces le gustó a mi padrino porque me dijo, eres abusado y me gustaría que te hicieras mi trabajador, vuélvete mi trabajador, trabaja para mí. Es más, te voy a dar un puesto de confianza. Y dije, mi primer trabajo, 15 años, y puesto de confianza, dije, no, hombre, de aquí soy. ¿Sabes qué me dio? Las llaves. Yo abría, yo cerraba. Esa era la confianza. Sí, terrible. En puestos de cierto nivel, queda claro que los horarios no existen, pero en aquel entonces los obreros, ¿qué querían? Jornadas humanas, porque no lo eran. ¿Qué querían? Descanso semanal. ¿Qué querían? Vacaciones. ¿Qué querían? Pues querían ser tratados como personas, no como bestias. Y lo logran. ¿Cómo? Con el nacimiento de la huelga. Nace la huelga. Pero para que la huelga sea lícita, requiere que nazca o exista un sindicato. Pues nacen los sindicatos. ¿Y qué crees que nace todo de manera casi paralela? Todo esto aconteció en un tiempo muy breve, fue muy dinámico. Nace la seguridad social, entendida en aquel entonces para enfermedades, para riesgos de trabajo y para efectos de un retiro, por causa imputable al trabajo. Así es como nace la seguridad social. La primera ley, 1883. ¿En dónde? Alemania. La primera ley del Seguro Social es de 1883, es de ascendencia alemana. Podríamos decir que el papá mundial de la seguridad social es Otto von Bismarck. Es el nombre del creador de ese modelo. Y nace en primera instancia para la relación laboral. Ese es el primer ejemplo que tenemos en 1883. Después de la Primera Guerra Mundial, un inglés, William Beveridge, se le ocurre crear el régimen voluntario. Si ustedes checan en México, tenemos los dos. Tenemos régimen obligatorio y tenemos régimen voluntario. El segundo modelo, inventado, te digo, por William Beveridge, eso fue ya en la década, en el siglo XX, en la década de los 40. Y ya veremos ahorita cómo nació el mexicano. Fíjense que es tan joven el tema, porque es muy joven. Si te das cuenta, 1883 a 2018, ¿cuántos años van? ¿Ciento cuánto? 130 y tantos años, ¿no? Es un tema joven, mucho más joven que los impuestos. Los impuestos siempre han existido. En la historia de la humanidad, toda la vida ha habido impuestos. Hubo un impuesto en Rusia, el impuesto a la barba. ¿En serio? Nada más había alguien que estaba exento. El rey. Y todos los demás tenían que o cortarse la barba o pagar el impuesto. En Roma hubo un impuesto, el impuesto a la orina.
¿Serio? ¿En serio? Suena raro, existió. Y un día pasa el hijo del emperador, le dice a su papá, pero ¿cómo es posible que cobres un impuesto a la orina? Él saca una moneda y le dice, huélela. No, pues huele a moneda, pero es orina. Es producto de la orina que la gente por necesidad fisiológica realiza y tiene que pagar ese impuesto por orinar. ¿Cómo ves? Impuesto por hacer pipí. De ahí nacen los baños públicos, efectivamente. Hubo un impuesto terrible, el impuesto a los senos. ¿Cómo ves? La mujer que defendió ese impuesto se cortó los senos delante del cobrador de impuestos. Falleció, obviamente, pero gracias a su valentía, ese impuesto se derogó. El impuesto, hubo un impuesto otomano, el impuesto a la sangre. O sea, por cada descendiente pagabas una lana. O sea, siempre ha habido impuestos. En la historia del hombre, desde que nace hasta la fecha, los impuestos han existido. Está la cita famosa, ¿no? Lo único seguro en la vida son los impuestos y la muerte. Pues sí, y es la realidad. Cada país, de acuerdo a sus necesidades, va creando sus esquemas tributarios. Fíjense que es tan joven el tema, pero tan joven, que es hasta 1991, 100 años después, ciento y tantos años después, que la OIT, Organización Internacional del Trabajo, saca una definición. Dijo que es la protección que la sociedad proporciona a sus miembros mediante una serie de medidas públicas contra las privaciones económicas, que de no ser así ocasionarían la desaparición o una fuerte reducción de los ingresos por causa de enfermedad, maternidad, accidente, enfermedad, desempleo, invalidez, vejez y muerte. Esa es la definición de la OIT de seguridad social. Si ustedes la analizan, es muy parecida a la definición que encontramos en el artículo 2 de la Ley del Seguro Social. Son definiciones que en este caso se adopta a nivel internacional y que más adelante verán otras definiciones producto de este proceso evolutivo. ¿Cuál es el objetivo? Pues velar a aquellas personas que estén en la imposibilidad de tener un ingreso o que tengan que asumir alguna responsabilidad económica y que para tal efecto lo puedan seguir satisfaciendo. ¿Cómo? Lo sabemos en México bajo el nombre de prestaciones. Prestaciones en dinero, prestaciones en especie. Las prestaciones en dinero, como ustedes habrán oído, las conocen como pago de subsidios por incapacidad, otra en especie, ayuda para gastos de funeral, idéntica a la de funeral, en su significado, no en su monto. Deberían de darte más en la de matrimonio que en la de funeral, ¿no? En funeral te dan 2 meses, en matrimonio más 30 días, pero significan lo mismo. Pero esa es en especie, no en dinero. No, ya no. Ese es en especie. Otra en dinero, préstamos a cuenta de pensiones, asignaciones familiares, ayudas asistenciales, el futuro seguro de desempleo, son prestaciones en dinero.